Aquí comienza Cabeza de Pescado, el podcast. Tres mentes inquietas se juntan a conversar acerca de temas políticos y contingencia. Se juntan a hablar puras cabezas de pescado. ¿Cómo están, amigos y amigos? Estamos en nuestro primer capítulo de este podcast llamado Cabeza de Pescado, ¿ya? Compuesto por tres amigos de hace mucho tiempo, ¿ya? Me va a acompañar panelista estable como Francis Miranda, que es un gran amigo, ¿cierto? Un gran comedor de asado y también parrillero de tomo y lomo. Sebastián también, por otro lado, Sebastián Núñez, un gran consumidor de café y goleador en la liga de baby fútbol que tenemos. Así que vamos a tratar de hablar cosas con sentido y sin sentido, ¿ya? Cabezas de pescado y tratar de no tanto. Así Muchas gracias por la presentación. Empezamos este podcast y vamos a hablar de la contingencia, por supuesto, y esta semana la contingencia nos inspira, ¿cierto? Y nos deja de hablar primero las elecciones, ¿cierto? Que se hicieron de la desconcertación en las consultas ciudadanas o especie de primarias que no se podían llamar primarias, y hacer un análisis quizá profundo, no tan profundo, quizás superficial. Cada uno lo tomará en su justa medida, ¿cierto? Y eso, yo quiero invitarlos a que nos den su opinión, ¿cierto?, respecto a este fin de semana ajetreado políticamente, ¿ya? Y comienzo de semana también, porque se escribieron los candidatos. Pero empezamos con las elecciones, ¿cierto?, de la ex nueva concertación, ex nueva mayoría, unidad constituyente, como el nombre le quiera uno llamar. Así que yo invito a ver a Francis, ¿cierto?, que empiece a conversar, ¿cierto?, sobre este tema. ¿Qué tan relevante políticamente fue esta consulta ciudadana? Francis. Oye, bueno, primero un saludo para todos los que pudieran estar viendo. Unidad constituyente. Pero antes de eso, habría que remontarse un poco a la escenografía completa de este cuadro que estamos percibiendo. Tuvimos un plebiscito el año pasado y después de este plebiscito, bueno, lo primero que tuvimos un estallido social, un decir basta por parte de la ciudadanía a esta república de privilegios, a esta dictadura del mercado, donde pareciera que todos estábamos contentos en la medida que consumíamos, y si no consumíamos, la verdad es que estábamos simplemente fuera de foco. Esta es una sociedad perversa, donde aquí lo único que vale es el crecimiento y no el desarrollo, y es precisamente la gente que está cansada de esperar la que dice basta en el 2019, y se abre entonces el gran telón a lo que pudiera ser una reforma, o mejor dicho, la refundación de una constitución política del Estado, que refunde precisamente eso, el país, que refunde esta sociedad, que refunde esta democracia, que refunde estas ganas de hacer de Chile un país mejor. Luego de esto vino un plebiscito en esta especie de negociada de trastienda que se llevó a cabo, que es una de las cosas que mucho se le critica a Boric. Viene una negociación, y en esta negociación se fijan las pautas de cómo debiera ser este proceso constituyente y este devenir del país. Entonces tenemos un plebiscito donde la gran mayoría, una mayoría aplastante, determinó que efectivamente se tenía que hacer en el país una convención constitucional, y tuvimos elecciones de los constituyentes. Tenemos conformado en la forma que ya todos sabemos esta convención. Y para ir rematando, porque yo creo que el país nunca se había visto tan convulsionado por elecciones, por definiciones,
por candidatos, ¿verdad? Tenemos candidatos para tirar la chuña, estrenaron los gobernadores, hoy en día están estrenando los presidenciales, ¿verdad? Aunque no estrenando, sino simplemente cumpliendo con de cómo ha sido estos últimos años estas presidenciales. La verdad, echando de menos, y uno lo tiene que decir con un desazón tremendo, echando de menos que hayan sido dos ideas o dos visiones de país, a lo menos, o por último tres visiones de país, las que pudieran tener este debate y esta conquista del electorado para finalmente erigirse a alguno de ellos como el presidente de Chile. Son 9 candidatos. Yo creo que, y lo digo nuevamente, con desazón uno ve nuevamente 9 candidatos como anteriormente fueron, en las elecciones pasadas también fueron muchos candidatos, y algunos candidatos que nosotros, bueno, no nosotros, voy a hablar por mí, yo entiendo de que son simbólicos, de torpedo, de piedrazo y de portazo. Ya vimos las elecciones, en este caso, que definió a la izquierda, que fue a primaria, esta izquierda compuesta por la presencia de un candidato como Boric, como Jadwe, ganó Boric. Hay una tremenda polémica o más bien versiones de por qué gana o cómo gana. Por otro lado tenemos a Sichel por la derecha. También en esta derecha que podríamos decir fragmentada, porque también tenemos a Kast ya en estas apariciones de esta semana. Sabíamos todos que Kast se iba a presentar efectivamente como candidato no afecto ni a primarias ni a consultas, sino simplemente como una candidatura necesaria desde el punto de vista de ellos. Kast pretende acaparar efectivamente el voto de la derecha en contra de un Sichel que pareciera que es un emergente del centro político, y desde ahí un variapinto que está este gran momiaje que conforma la realidad de la derecha en Chile, no va a votar por él. Bueno, y tenemos esta aparición entonces de estos 9 candidatos. Boric por un lado, Sichel, digamos, en el proceso de primaria. Tenemos a Kast, o mejor dicho, antes de eso, la candidata Jana Proboste, que también resulta de una consulta que se hace, una consulta ciudadana con un número de votos bastante vergonzoso, diría yo, vergonzoso. Estábamos acostumbrados a ver a una concertación, a una concertación, que siempre lo ha sido, independientemente de que se esté cambiando de nombre, pero con un número de votos más elevado. La verdad es que esto fue casi simbólico. Jana Proboste se erige entonces como la precandidata de este sector, y a eso nos sigue por cuarta vez, me parece que es cuarta vez, ¿verdad? Sí, cuarta vez. Meo, Parisi por una segunda vez, está Lorenzini, ¿verdad? Está Artés y Ancalao, que finalmente es el candidato de la lista del pueblo, que logró hacer los votos necesarios o las firmas necesarias para presentarse como candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de la presidencia de la República que yo esperaba que fuera un poco más decisiva o más específica en cuanto a candidatos, 3 candidatos máximos, uno que represente el centro, otro la izquierda y otro la derecha, y no este variapinto de candidatos que siempre florecen, que no tienen la seguridad ni tampoco tienen el potencial para llegar a tener un número de votos importante. Y en fin, ese más o menos sería el panorama de lo que tenemos hoy en día. Oye, bueno, Francia se nos adelantó un poco, porque yo en realidad estaba preguntando solamente por la elección
de la ex nueva mayoría del fin de semana. O sea, después empezamos a desmenuzar el resto de los candidatos, pero te fuiste all-in, como dirían los jugadores de póker. ¿Ah? Y no dijiste nada respecto a eso, así que después te vamos a retomar. Así que, Sebastián, dale. Ya. Bueno, para referirme derechamente a lo que tú planteabas, claramente las elecciones fueron un fracaso. Fueron a votar, tengo entendido, 150.000 personas, y creo que fue menos de los militantes. Por otro lado, yo creo que eso le hizo un flaco favor al mismo partido, y eso obviamente lo desacredita. Ahora, respecto a la candidata Proboste, bueno, ella va a partir con 100.000 votos, ¿ya? Porque Sichel parte con 700.000 votos y Boric parte con 1.000.000. Entonces, claramente hay una gran una gran brecha de votos. Así que, bueno, claramente, yo no sé si históricamente una elección había sido tan poco participativa y una elección de tanta importancia como esta. Así que ese es más o menos la... Bueno, y respecto al otro tema, pero no sé si lo vamos a conversar ahora. Después empezamos a desmenuzar los candidatos. Pero eso es más o menos, o sea... Sí. Vale. Oye, yo creo que esto empieza de un error, ¿cierto? Previo, que yo pensé que Francis se iba a referir a eso cuando dijo voy a empezar de atrás. Yo pensé que iba a empezar a hablar desde que el error que cometió, ¿cierto? El PS, PPD, Democracia Cristiana, ¿cierto? Todo lo que estaban en la ex concertación, ex nueva mayoría, en no participar de las primarias legales, ¿ya? Sí, claro. Yo creo que ahí partió el error, ¿ya? El error parte, ¿cierto? Donde un error también entre forzado y no forzado, porque al final si ustedes recuerdan, fue el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cierto?, que le dice al PS, perfecto, nosotros te recibimos la mano abierta, pero ¿sabe qué? El PPD y la DC, no, ¿ya? Porque efectivamente el PS está un poco más a la izquierda que los otros dos partidos. El PPD es casi una cuestión que, si bien se mimetiza mucho con el PS, muchos personajes del PPD son un poco ambiguos en su postura, ¿ya? Entonces, de ahí parte el error, ¿cierto? Y de no haberse, por último, inscrito, ¿cierto?, una primaria entre ellos mismos, o sea, de haber solucionado esto previamente, porque al final, perfectamente, por haber hecho 2 primarias o 3 primarias legales en esa oportunidad, que era la primaria de la derecha, ¿cierto?, con Lavín, Desbordes, Briones, Sichel y esos 4, ¿no? Sí, 4. Por otro lado era Jadwe y Boric, y por el otro lado perfectamente puede haber sido Yana Proboste, ¿cierto? Maldonado, que se quedó esperando, por supuesto, y Narváez. Narváez quiso participar con Boric y con Jadwe, y ellos le dijeron que no, acuérdate. Es que ¿sabes cuál fue el problema de todo esto? Fue la encuesta CADEM, ¿ya? Acuérdense también que ustedes que 2 semanas antes de las elecciones de las primarias, al que se inscribía a las primarias, perdón, de la inscripción de las primarias, la encuesta CADEM sacó como candidata, ¿cierto?, a Yana Proboste del sombrero. Ya fue una invención que sacó la encuesta CADEM, porque Yana Proboste se había reunido con Piñera por los mínimos comunes, bla, 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 y ahí recién aparece Yana Proboste, ¿cierto?, en la palestra pública como candidata. Entonces se saca del sombrero, se le pega un disparo, ¿cierto?, a la candidata que había ganado en la DC. Acuérdense que se habían hecho elecciones entre partidos, donde Jimena Rincón había ganado dentro de su partido. Y la sacaron. Entonces cada paso que han hecho, ¿cierto?, sobre todo la DC, ha sido error tras error, tropiezo tras tropiezo. No creó la candidatura en las primarias, como dije yo. Bueno, y si las encuestas daban a Yana Proboste como ganadora, porque Narváez tampoco era un personaje que inspiraba mucho, ni siquiera a sus propios correligionarios. Maldonado tiene 5 pelagatos en el partido, disculpe los que son radicales, pero es así.
yo creo que haberse sometido, ¿cierto?, a una especie de primaria, que no eran primarias porque eran consultas, estaba de más. O sea, bastaba con que ya cometimos el error de no haber inscrito las primarias y decir, ¿sabe qué? Narváez y Maldonado hacíamos un gesto de generosidad, ¿cierto? Y nos retiramos de la palestra porque en realidad nuestra candidata que tiene más proyecciones es Proboste. ¿Entendido, no? Entonces, eso tampoco se hizo. Entonces, al final, ¿qué es lo que terminan haciendo? Haciendo una especie de ridículo, de loco, con 150.000 personas votando, donde, como dice Sebastián, efectivamente, Yana Proboste saca 100.000, y ni siquiera 100.000, creo que son casi los 100.000. Sí, creo que un poco, sí, pero yo estaba redondeando, pero... Claro, creo que menos de 100.000, entonces al final terminan... y esto también es culpa mucho de Yana Proboste, que también, que siempre decía, no, aquí yo que no quiero que esto salga así como de las bases. Yo creo que eso lo hacía como en un sentido de pasarle la pelota a los otros dos candidatos que en sus gestos renunciaran, ¿ya? Porque Yana Proboste tampoco iba a decir, oye, ustedes renuncien para que yo quede como ungida como la de la nueva mayoría, porque no podía hacer eso. Por eso que No, forzaba también esta especie de consulta. Dime. No, lo que te quería agregar, que acuérdate que Bachelet puso a Narváez, ¿ya? Sí. Y Bachelet sigue teniendo poder. Yo creo que, digamos, de hecho, las firmas de la Bachelet bastó para que pusieran a Narváez. Creo que fueron como... Yo creo, no me acuerdo el que nombre Narváez exacto, estuvo muchas veces a punto de renunciar a su candidatura y después como, o sea, mucha gente del partido también no iba a votar por Narváez. Acuérdate que 2 semanas antes de esta consulta, o sea, el mismo jefe de campaña de la Proboste, creo que no es de la DC, es PPD. Entonces, está muy bien. Es una cuestión de loco, o sea, era como tirado a las mechas. Sí. Entonces... Oye, yo también creo que uno no puede perder de vista en esta cuestión de cálculo y recálculo la posición de la DC y de la concertación completa. Estamos de acuerdo con mencionarlo como concertación, ¿no? Para no andar buscando todas estas denominaciones que ha tenido. Porque un tiempo atrás ya había ocurrido las elecciones de constituyentes y al mismo tiempo gobernadores, y a la DC le había ido como el forro, o sea, para decirlo derechamente. El PPD le había ido, pero menos que el forro, ¿me entiendes? O sea, realmente horrible. Yo creo que ellos tampoco quisieron someterse al no voto, a la omisión por votar por esos partidos por parte de la ciudadanía. Yo creo que también tiene que ver con eso. Y ellos de ahí empiezan, bueno, y eso es sin perjuicio de los codazos y recodazos, ya que estamos hablando de cuánto se llama, de cálculo y recálculo, de codazo y recodazo entre los candidatos de la DC, para empezar. Llámese Yana Proboste, estaba Rincón, ¿verdad? Tratando de quién florecía. Tuvo que ver también, si mal no recuerdo, la elección del presidente de la DC, y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que ellos tampoco quisieron someterse a una primaria legal donde los votos, en este caso de la izquierda representada en ese momento por Boric o por Jadwe, iba a ser realmente abrumadora al lado de la de ellos. Y eso ser. Sin perjuicio, como yo decía, sin perjuicio de las zancadillas que se hacen entre ellos mismos. Sí, puede que tenga mucho de eso, pero yo creo que yo creo que los pilló la ola, como dicen, entrando al agua, ¿ya? Y les reventó la cara en el sentido de que, como yo relaté, hubieron muchos cambios de candidatos, ¿cierto? O de precandidatos, en este caso, de precandidatos, que tenían chance o no para poder, ¿cierto? Disputar con Boris y con Jadwe, que Jadwe estaba en la cresta de la ola. ¿Ya? Claro. Hablando en temas marinos, en esa oportunidad, en esa oportunidad Jadwe estaba surfeando, bueno, pero como un experto en pichilemo. Bueno. Claro. Entonces, Boris lo seguía de atrás, pero no había ningún candidato fuerte de la exconcertación, como dijimos. Jimena Rincón ya está. No habían pescado grande, hablando de este programa también. No habían pescado grande. Acuérdate, estaba Heraldo Muñoz también, del PPD, que se hace meter a primaria. Heraldo Muñoz también se retira antes, como que intuye, por lo menos fue un poco más intuitivo, dijo, ¿sabes qué? Yo... Incluyó el tsunami. Claro.
Lo No, pienso. no tengo Oye, nada mira. que ver en este entierro, así que voy a tener que retirarme y darle el pase a Narváez, que Narváez tampoco tenía cero apoyo. No, O sea, al no, final el PPD la termina apoyando, ¿cierto? Porque Heraldo Muñoz hace ese gesto claro. y es la candidata, ¿cierto? De estos dos conglomerados que son casi O hermanos, sea, ¿cachai? Son como mira, siameses. claro, el gesto de Heraldo Muñoz, a sabiendas que ya no va a prender su candidatura, ni va a prender No, tampoco ningún candidato que venga del PPD, para empezar. O sea, partiendo claro. desde ahí. Y por otro lado, mira, fíjate que el descalabro es tan grande que, por ejemplo, un hombre que uno lo tiene por serio, independientemente de la opinión que tengan ustedes, pero en el caso de Carlos Maldonado, que él acude efectivamente al CERVEL a inscribir su precandidatura. Es decir, no hubo una concertación sin concertación, ¿me entiendes? Desconcertada, completamente desconcertada. Y la verdad, yo me imagino que Carlos Maldonado está ahí a la afuera del CERVEL pensando, ¿y a qué hora llegan estos hueones? O sea, es una cosa por el estilo, sin saber cómo viene, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que al final no se presentan por eso. No se presentan por eso porque van a hacer el ridículo. Hacer después de una Oye, consulta. pero acuérdate también Fíjese, lo que dice Sebastián también, que es importante, que el PC iba a traicionar a DC. que el PC iba a traicionar a la DC. El PS, Ah, No, el PS, no el PC. El Ya, PS ok. iba a traicionar a la DC porque se iba a ir Sí. con Boric y con Howard. Con Jaude, claro. Sí. ¿Ya? Y lo que Sí, pasa es que pues. ahí el Frente Amplio dijo, o sea, el PS dijo, ya, yo voy, pero voy también con mi hermano gemelo, que es el PPD, es como el hermano Claro. que nadie quiere. Claro. Entonces el otro le dijo, no, o sea, es que o soy tú y nadie más. Entonces, en realidad, mira, hay que ser sincero, hace rato no teníamos tampoco tan entretenido el panorama, independiente de la ridiculez que hagan cada uno de sus partidos, ¿cierto? Y conglomerados, eso ya arista de otro costal. Pero por lo menos entretención hay, uno que Yo diría que está sabroso. claro, uno que consume, ¿cierto? Este caldillo de pescado que se llama política, uno se entretiene con esto porque uno ve cómo se pelean, se pegan como, cachetas de payaso de repente. Pero bueno, en esta oportunidad, ¿cierto? Que está un poco revuelto el mar, ¿eh? Vamos a hacer todo con términos marinos esto. Al final termina, ¿cierto? Haciéndose una consulta ciudadana, ¿cierto? Y refleja también las 150.000 personas el descontento que tiene con este tipo de vieja política, ¿ya? Porque al final la DC, el PS y el PPD, ¿qué representa? Y el radical. Representan la vieja política. Eso es, ¿ya? eso es. Representan la vieja política ya no calienta a nadie, ya no inspira a nadie, no le interesa porque son los mismos de siempre, vemos las mismas caras, estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, no. Como diría por ahí ¿cómo se llama? El ministro de Transporte en época de Piñera cuando hubo el estallido, esto no prendió. ¿ya? Y yo creo que va a aprender poco. ¿eh? Va a aprender poco el tema de la candidatura de Yana Proboste por, a continuación, ¿cierto? Lo que vamos a conversar también, no sé si algunos después tienen alguna opinión, pero yo tengo ahí unas teorías medias conspiranoicas respecto a los 9 candidatos que hay a la presidencia, ya que Francia adelantó algo. ¿ya? Empezamos ya a desmenuzar un poco las 9 candidaturas, ¿cierto?, que se presentaron. Que, oye, y la lista del pueblo, y no es porque... para mí la lista del pueblo es un baluarte, es una cuestión que tiene que cuajar más, tiene que aprender de sus errores también, por supuesto, también comete errores, nadie los va a criticar por eso. Pero hay que tener en cuenta que la lista del pueblo se juntó, ¿cierto?, para un objetivo que era los constituyentes y que lo lograron y que tienen una gran representación y que es muy importante en la Constitución, pero el hambre de poder siempre son un poquito más, siempre se le hinca un poquito más el diente, ¿cierto? Aparte, cuando lográis triunfos de poder, ¿por qué no vamos a la pata siguiente? O sea, es normal eso, no es una crítica, es normal. Más. Claro, es normal, porque aparte es un grupo que
que representa a gran parte, ¿cierto?, del descontento de la política. Sin embargo, yo creo que cometió errores garrafales, ¿cierto?, en las previas, ¿cierto?, las precandidaturas que tenía a poder inscribir, que por suerte, ¿cierto?, Diego Ancalao alcanzó, pero al último minuto, al filo, inscribir su candidatura, o si no, hubiera sido un fracaso rotundo. Por lo menos, candidato tiene, ¿ya? Por lo menos candidato hay. ¿Ya? Y eso es un gran logro, hay que también felicitar eso porque yo creo que Diego Ancalao trató de juntar la firma y bueno, los patrocinios lo hizo y logró inscribirse, raspando, ¿cierto?, el plazo para poder inscribirse. Bueno, tenemos a Diego Ancalao, como dije, lista del pueblo, tenemos también a Eduardo Artés, que ya es un viejo conocido, ¿cierto? Tenemos a Gabriel Boric, Marco Enrique Minami, José Antonio Cá, Gino Lorenzini, Franco Parisi, Diana Proboste y Sebastián Sichel. Ahí tenemos los 9 candidatos que van, ¿cierto?, a la papeleta, ¿cierto?, en primera vuelta. Por ahí Marco Enrique Minami estuvo ahí tambaleando hoy día. Sí, pero yo creo que él se inscribió a sabiendas que lo iban a absolver. No, por supuesto. Yo creo que, o si no se inscribe. Yo creo que es una apuesta, ¿no? No, yo creo que su abogado intuía eso porque, oye, los 3 participamos en el mundo del derecho, entonces nosotros sabemos cuando efectivamente existen pruebas, no existen pruebas, cuando efectivamente las pruebas son concluyentes o no. También hubo, al final la culpa fue toda, ¿cierto? Y seguramente fue así, se la echó él mismo. De Christian Warner. De Christian Warner. Claro. O Wagner. No sé si es Wagner o Warner. No, el Wagner, pero se echó la culpa a sí mismo también. Acuérdate que fue su jefe de campaña. Él fue condenado. Claro, sí, fue condenado. ¿Ya? Él fue condenado porque el culpable fue él. Entonces, yo creo que todo esto Enrique Minami lo sabía y yo creo que la noticia la dieron la semana pasada. Y por eso que su inscripción de candidatura fue tan repentina, así como en el sombrero. Fue el último día, o sea, fue el mismo día. Lo que pasa es que ahí eso puede englobar dos noticias. Una, que haya sido absuelto Meo claro, de los cargos que se le imputaban, y que por el contrario su secretario o socio, lo que haya sido Wagner o Warner, finalmente fue condenado por esos mismos hechos y Meo absuelto. Pero ¿qué es la noticia? ¿Es esa o que Meo es candidato por una cuarta vez? Si ese yo creo que es inevitable. ¿Verdad? No, yo creo que es inevitable hablar del tema del Tribunal Constitucional y del CERVEL, cuando uno habla de Meo. Pero sí, tiene razón, la noticia es otra. Ya, pero opinen de las candidaturas, pues empecemos a desmenuzar. Yo ya di los 9 nombres. Si quieren pueden desmenuzar 1 o 2, los 9, como quieran. Yo les dejo ¿cómo se llama? La puerta abierta para que entren ahí a tirar, ¿cierto?, sus comentarios, sus malas vibras, sus buenas vibras y sus... Sí. Oye, yo lo primero me voy a confesar ignorante de conocer la trayectoria o quién es el candidato Ancalao. No tengo mayores referencias. Por lo tanto, hablar de lo que uno no sabe no es nada. Bueno, Boric y en el caso de Sichel los tenemos ya consagrados, digamos, con esta primaria de izquierda y derecha que hubo. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta intuitiva para los dos, ¿ya? Para que vamos entrando a tierra derecha. La candidatura de Parisi y la candidatura de Lorenzini, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? Yo creo que a nadie. Yo creo que son... Yo tampoco creo que nadie, güey. No, yo creo que es irrelevante. De verdad que... Ahora, o tal vez la pregunta sería ¿a quién va dirigida? ¿A qué sector va dirigida? Yo creo que... Entonces podríamos decir, mira, yo creo que de la lista de candidatos, qué sé yo, la candidatura de Parisi va dirigida a este sector, queriendo afectar a este candidato, ¿verdad?
Yo creo que No, en claro, el caso de Parisi, derechamente a Sichel. Y Sichel Claro. y Proboste. Es que es un variapinto ahí, pues es como un gato perro, ¿me entiendes? Apostando a los dos lados. No es muy Ya. definido. Parisi, si bien es cierto que, bueno, tiene sus ideas que difunde por internet y que, bueno, hay mucha gente que lo sigue y algunas son muy bien armadas, muy bien Acuérdense argumentadas. que París sacó un 20%. Claro. No fue menor. Sí, pues no, yo no dejo o sea, no me olvido de eso. Pero también, acordémonos que Meo también sacó un 17% en su mejor tiempo, ¿verdad? Sí. Y un En la primera. 17% pensando en ese tiempo en un bipartidismo en el país. Habían dos bandos y nada más. Pero yo creo que, mira, cada uno de estos, después, detrás de Boric, detrás de Sichel, detrás de Proboste, detrás de ellos están los demás candidatos. O sea, tratando de agarrarle algún pedacito que se le vaya escapando a alguno de ellos, o mejor dicho, atacando al mismo sector, o tratando de afectar, o tratando de influir sobre ese sector. Pero yo diría, mira, y apostaría por decir eso. Aquí hay tres candidaturas que son como las que van a hacer una pelea en serio, sin desestimar, por supuesto, algunas candidaturas que merecen todo el respeto. A mí, por ejemplo, la de Artés, me parece que él no es muy buen comunicador, no tiene mucho el carisma de un candidato, a lo menos de como uno se acuerda de los candidatos, pero no por eso sus argumentos no son válidos. Tiene bastantes cosas interesantes. Sin embargo, no ha logrado tener un número de seguidores, o a lo menos la elección. Los seguidores los tiene. Lo que no tiene son el votante que define una elección, ¿verdad? Que sí lo tienen los otros tres. Ya. Sebastián. Mira, yo creo que no hay que ser un gurú, un experto para poder vaticinar lo que se viene. Yo creo que si las elecciones de noviembre fueran hoy, yo creo que pasa segunda vuelta Boric y Sichel. Ya, ese es como mi pronóstico. Por otro lado, si es que Boric, en el supuesto que Boric sería presidente, yo creo que, porque mira, hay una cosa que también hay que considerar. Como está la Convención Constitucional, el futuro presidente de Chile, yo creo que no va a tener tanto poder como los presidentes anteriormente, porque va a estar el órgano constituyente y el presidente. Va a ser como una especie de, no poder, tampoco quiero decir régimen parlamentario, no, pero yo creo que en definitiva va a ser el presidente, digamos, con menos sí, podríamos decir con menos poder. Ahora, yo creo que si sale Boric va a ser como un poco, por decirlo en términos coloquial, como el Boripola de la Convención Constituyente. En cambio, por otro lado, si sale Sichel, yo creo que Sichel va a boicotear el proceso constituyente. O sea, yo creo que Sichel y Piñera lo único que quieren es que esto fracase. Y por otro lado, tal vez la Convención Constituyente, como tiene, digamos, el poder, podría eventualmente, si sale Sichel, no Boric, podría tal vez acortar el periodo presidencial. Perfectamente lo podría acortar a 2 años. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí va la... Sebastián, voy a hacerte una pregunta, una infidencia. ¿Sí? Marina. ¿Tu candidato sigue siendo Meo ahora que se tiró la elección? Mira, lo que pasa es que, mira, si yo no tengo ningún... Me recuerda cuando a Vidal le dijeron si había celebrado el golpe militar con un asado, y después dijo que es el error más grande que hay, o bueno, uno de los errores que más está arrepentido. Entonces, sí, yo reconozco abiertamente que mi candidato en elecciones pasadas había sido Meo, ¿ya? Pero bueno, yo creo que uno tiene derecho a recapacitar y
Y la verdad que, sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que más allá de que yo me haya, tengo otro candidato, ya que después lo vamos a comentar, es más o menos por el tema judicial, que yo considero que hubo cosas que a lo menos tal vez no legal, pero éticamente no estuvo bien. O sea, por ejemplo, el financiamiento que obtuvo medio de, no sé, no me quiero meter en ese tema, pero del yerno de Pinochet, que haya aceptado que le haya financiado la campaña, tal vez no hay nada ilegal, pero éticamente no sé. Y lo otro, que esta empresa coimera brasilera, ¿cómo se llama? Que le prestó el avión. Claro, Sí. él podrá decir que no sabía, pero estas cosas hacen que un poco cuestione a lo menos no sé, la transparencia independiente, insisto, que haya salido absuelto, pero bueno, uno tiene derecho a cambiar de opinión. No es mi candidato ahora. Sí, lo que pasa es que yo voy a emitir una opinión. Yo creo que está perfecto lo que tú decís. Yo creo que un candidato, ¿cierto?, a la presidencia debe ser, ojalá, lo más impoluto posible en temas judiciales. Ahora, lamentablemente nunca es así. Tenemos el caso de Piñera. Piñera estuvo declarado reo no por lindo, como dijo nuestro Nunca amigo. fue mi candidato. No, te digo yo en términos generales, ¿ya? Que los candidatos en general no son de los trigos limpios, no te digo los actuales, pero tirando Ahora, atrás. disculpa, ojo, que también podríamos hablar de Proboste y fue la primera ministra que instituyeron, Claro, fue la vuelta de la claro. democracia. Si bien es cierto, bueno, hasta el día de hoy no se ha podido probar qué pasó con ese dinero, que creo que fueron como 200.000, no, como, bueno, la cifra no me quiero cabrear, pero esa subvención que otorgó, digamos, el Estado hasta el momento nunca cuadró, nunca pudo, digamos, o sea, la plata nunca apareció. Entonces, también hay ahí una yeyita. Entonces, Sí, no, por eso bueno. te digo. Oye, pero es importante también tratar de, a lo menos, de tener una, ¿qué podríamos decir? Vamos a opinar de los candidatos así desmesuradamente, que a mí me gustaría. A eso invité no, yo, pero usted... Claro, pero y no manifestar si uno le tiene simpatía a uno o a otro, ¿no? Porque No, yo no hablo de la simpatía. yo tal vez lo único, mira, tal vez lo único que echo de menos, y lo dije desde el principio, que es la desazón y el desplome de siempre, que hayan tantos candidatos, y sobre todo lo que a mí me duele es que hayan tantos candidatos de izquierda. Es decir, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo? Bueno, ¿cómo no existe un orden en esto? No, es que todos quieren, por supuesto, agarrar la guaripola, y con la guaripola y que los demás vayan detrás. Porque en realidad en lo demás yo creo que sustancialmente estamos de acuerdo. Es decir, no estamos de acuerdo con que se nos siga saqueando el país, no estamos de acuerdo con que este país sea solamente monoproductor y que solamente le ofrezcamos al mundo commodity, materias primas y cuestiones por el estilo. Todos queremos desarrollo para este país, todos queremos que no haya delincuencia, todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, todos anden contentos, abrazar al vecino en vez de andarlo envidiando, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo sobre cuestiones básicas? Y digo, ponernos de acuerdo, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo? Y entendiendo que yo soy una persona de izquierda. Ahora, yo definirme tal vez por un candidato, no sé si porque todavía tampoco lo he decidido, no lo tengo tan decidido. Ya. Pero a uno lo que le molesta, por eso, por ejemplo, ustedes dos coincidían en un principio que estaba como entretenida la lucha política. Está chora, para decirlo ya en términos también marinos, pero lejos de eso, a mí me parece que debieran haber dado un poquito más de muestras de seriedad en cuanto a conformar un bloque, en cuanto a conformar un movimiento y una alianza estratégica para realmente refundar este país, porque ya no se trata simplemente de gobernar 4 años, se trata de refundar el país, refundarlo desde su cimiento. Entonces, esto, y lo dijiste muy bien, Marcelo, estas cachetadas de payaso,
en donde no sé, cabe duda si le dolió al que la recibió y si aplaudió fuera de cámara para que sonara charchazo. No estamos para esos tiempos. Ahora, no por eso va a dejar esto de ser divertido. Tiene que ser divertido, nos tenemos que cagar de la risa, porque también es parte de nuestra idiosincrasia. Pero lejos de eso, yo creo que aquí, cómo se va a ir conformando esta cuestión, yo creo que hay muchas cartas reservadas, ¿no? A mí, en la derecha, por ejemplo, la derecha a mí siempre me ha dado miedo cómo actúa, porque por un lado descalifica a la izquierda de una manera ya, ¿cómo podríamos decir? De lo más bajo posible, es decir, de un chamullo puesto en las redes diciendo que, oye, este weón es ladrón. Y ya en 2 semanas más ya no nos va a caber duda que el weón es ladrón. Ahora, ¿cuánto robó? A lo mejor ese es el problema, ¿me entiendes? En el caso de la Proboste, por ejemplo, que yo sin que sea de mi simpatía, de la Yana Proboste, la gente jura que ella se afanó, se guardó y tiene por ahí ocultos 600 millones de pesos. Y no es así. Esa es la cifra, 600 millones. Entonces la encaran en La Vega, en el mercado, no sé dónde andaba tratando de hacer campaña. Y le dicen, oiga, ¿y qué pasó con los ladronas? Devuelve los 600 millones, ¿me entiendes? Entonces, y esas son datos aportados e instalados por la derecha, por esta derecha que siempre ha reaccionado así. En los tiempos de los 70, de los 60, de los años 50, no existían estas redes sociales tan dinámicas y tan extraordinarias como hoy en día. Yo tampoco recuerdo eso porque tampoco había nacido en esa época, pero lo hacían a través de otras cosas, difamar, porque la difamación es parte de la estrategia de la derecha y siempre lo ha sido. En el caso de, por ejemplo, no sé, de la Camila Vallejo, también, ¿no? Que el Audi, que la plata, que no sé qué cuestión, y al final no existía Audi, no existía plata, no existía ninguna cuestión, entendiendo que más encima los comunistas, parte de su remuneración como parlamentarios la dan a su partido, y entiendo que es como la mitad. Pero la derecha se encarga de colocar siempre estos elementos difamatorios, sin hacerse cargo de plata, que tiene plata, tiene una fortuna, oye, devuelvan la plata, y uno termina diciendo eso. Entonces, pero lejos de eso, que eso no tiene nada de sabroso, sino más bien tiene algo de asquiento, lejos de eso, es cómo se pueden venir a configurar de alguna manera, pensando, ojalá que fuera así, de cómo la izquierda se va modelando para llegar a una presidencial. A mí me gustaría incluso ver candidatos que vayan renunciando en el camino en pro, digamos, de una alianza de un bien superior. Porque el bien superior que nos llama en este momento, como era como lo dije en un principio, es refundar este país, que no es ninguna tarea tan pequeña, ¿verdad? Ya, yo voy a tomar lo que dijo Francis. Estoy de acuerdo y no de acuerdo. Y por una sencilla razón. Por una cuestión anterior. Yo creo que hay que definir primero lo que es izquierda. Bueno. ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno defina lo que es izquierda, o qué es en esta época, ¿cierto? O claro, en esta época, bien digo, qué es izquierda, uno podría establecer, sí, este candidato es de izquierda, este candidato no es de izquierda, este candidato es un poco quizás ambiguo, ambivalente. Ahora, yo no sé si el tema izquierda-derecha para esta época, para estos tiempos, es relevante o no es relevante. Yo creo que tiene que ver con un sistema económico, político y social. Claro, tú me dices que izquierda también tiene que ver con eso, lo dice también, pero yo creo que tiene que ver más con un tema no... Es que yo pienso en la izquierda, por ejemplo, de los años 70 en atrás, ¿ya? Porque ahí sí efectivamente existía una izquierda marcada, una derecha marcada, ya, por el tema de la Guerra Fría y todo eso. O sea, habían efectivamente dos ciertos bloques muy marcados de izquierda y derecha. Pero
marcadísimo. Ya esto se fue atenuando, acuérdate también la Convención de Chantilly en el año 76, los socialistas se renovaron, ¿cierto? Dijeron, ¿sabe qué? El capitalismo nos sirve, y vamos a ser un Estado capitalista, pero más social, bla, 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 bla. Entonces, el eje izquierda fue un poco ambiguo, y sobre todo ahora, ¿ya? O sea, estamos hablando que la DC no es un partido de izquierda, si uno lo definiría, no es un partido de izquierda, es un partido de derecha. No, yo cuando me referí a izquierda no estaba pensando en la DCA, ¿no? No, sí, pero cuando tú me dices hay un montón de gente de izquierda, yo creo que, por ejemplo, está el PS, porque dentro del PS está la Proboste, o sea, dentro de ese conglomerado, ¿cachai, no? O sea, de hecho el PS hasta hace muy poco tiempo, años, todavía era un partido marxista en su declaración. Entonces, para allá voy, ¿me entendió? No, yo no sé si... yo creo que hay que anteponer primero qué es lo que es izquierda y qué es lo que es derecha, o definir un poco qué es la izquierda. Yo creo que hoy en día, disculpa, están entremezcladas las cosas, porque hay muchos que sostienen ya que el gobierno de Piñera ha sido el gobierno más de izquierda que ha habido desde la vuelta de la democracia, por, digamos, todas las... Yo no he escuchado a nadie esa hueá, Sebastián. Yo, después todas las... Yo no sé Voy a ser dónde sincero. estás tú, Sebastián. A nadie he escuchado esa hueá. Bueno, yo lo he escuchado. Y por otro lado, si puedo continuar, y por otro lado... Dale, estoy dando una opinión, No, lo que te quiero decir es que yo te encuentro razón de que antes estaba muy marcado lo que era derecha, centro y izquierda. Hoy en día, yo creo que todo está entrecruzado y decir de izquierda, de derecha. De hecho, el mismo sitio... Pero lejos de ponerse tan grave, pero yo creo que es No. grave, o sea, es necesaria la aclaración, pero el síntoma es grave. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos hablando, ¿de qué manera más lo podríamos decir? Porque vamos a caer tal vez en la misma, dentro del mismo pensamiento o corriente de lo que ahora, por ejemplo, está diciendo Kast. Kast dijo hace unos cuantos días atrás que él no era el candidato de derecha. No era un candidato de derecha porque no era una persona de derecha. Y hoy en día hablan del republicanismo, ¿verdad? De ser republicano como si fuera un llamado de, no sé. Pero, en fin, todo el mundo se está tratando de sacarse un poco, claro, tal vez colores o tintes que también provienen del pasado y de mucho tiempo atrás. Pero cuando hablamos de izquierda, nos estamos refiriendo al progresismo que va desde lo mesurado hasta lo ultranza, ¿verdad? Pensando en desarrollo, pensando en tal vez Puta, es que Evópoli también es fiscal. Evópoli también se queda un partido progresista, pues. Sí, pero en el protagonismo del Estado, en el protagonismo del Estado dentro de todas las áreas de la vida de un país. Tal vez ahí yo creo que marca un poco la diferencia, mientras la derecha también piensa en el Estado mínimo y en un Estado prácticamente como supervisor, nada más. Aquí la riqueza es de todo y la riqueza hay que repartirla como corresponde. En este país, increíblemente, de repente también incluso los propios derechistas dicen está mal pelado el chancho. Yo no sé a qué se refieren, a qué chancho se refieren ellos, pero al chancho que estoy hablando yo, ya para ponerlo un poco más terrestre, menos marino, el chancho que estoy hablando yo es un chancho que tiene que ver con la riqueza del país. Y este país está mal repartido, muy mal repartido. No, claro, no, sí. Entonces, o sea, yo comparto. Cuando hablamos de que está mal repartido, yo creo que ahí estamos hablando de esa izquierda a la cual yo hacía alusión, que puede ir. Y aquí tengo el único torpeo que tengo de la lista de los candidatos. Ahí están. Porque claro, son 9, pues son 9, merece anotarlo para que uno no se lo olviden. Entonces, y cuando digo eso, solamente por esta, ¿qué podríamos decir? Consternación de ver nuevamente 9 candidatos que luchan por la presidencia de la República. A sabiendas que son 3 y detrás de esto están todos, digamos, formados para atrás o no formados, queriendo quitarle un poco de
de votos o no votos, ¿no? Algo por el estilo. A eso me refería yo con derecha o izquierda. No, sí, yo te entiendo. Ahora, yo lo que no... lo que no comparto es la gravedad del tema. O sea, yo creo que, claro, la fragmentación de la izquierda siempre ha sido un problema para la izquierda, históricamente. ¿Ya? Sí, siempre ha sido así, históricamente. Por lo tanto, ahora, sobre todo que está el dinero revuelto, menos siguen a unir. O sea, yo creo que es distinto, porque al final todos ven la posibilidad de que efectivamente este va a ser el gobierno de los cambios. Entonces la izquierda, obviamente con su ilusión, ¿cierto?, de lograr hacerlo, cada grupo, ¿cierto?, o cada partido o cada conjunto de personas legítimamente dicen, ¿sabe qué? Puta, a mí el que me representa más es este fulano, pues, no este otro, ¿entendido, no? Porque como te dije yo, la definición de izquierda no está tan clara. Entonces, esta poca definición de izquierda, donde hay demasiado variopinto de definiciones, ¿cierto? Y de definiciones no me refiero a una definición izquierda es igual a, sino que definiciones me refiero a personas, ¿cierto?, en la vida cotidiana o en la vida política. O sea, que por ejemplo la DC diga efectivamente, oye, estamos, ¿cierto?, por una nueva constitución, y seguidamente vota en contra del aborto y se crea un partido progresista. Claro. ¿Entendido, no? Entonces, estamos como... Y también el PS, o sea, hubieron también candidatos del PS, o sea, diputados del PS, que votaron también en contra del aborto. O sea, entonces, yo creo que en ese tipo de definiciones, si no hay una claridad respecto a eso, es difícil hablar de una izquierda unitaria. ¿Ya? Claro. Que es lo que siempre nosotros hemos soñado, ¿cierto? Yo también soy una persona izquierda, todos saben. Quizás más de la izquierda, como dirían los izquierdosos, pero yo también soy con una izquierda unitaria, ¿cierto? Y una izquierda también variopinta. Lo que pasa es que la izquierda no puede ser solamente tampoco uniforme, si no te digo que todos pensemos igual, si eso también es irrelevante, pero capaz de unirse. Lo que pasa es que creo que una vez lo conversamos con Franci también esto, es distinto unirse para proteger lo tenido que unirse para crear algo. ¿Ya? Lo conversamos, me refiero a la derecha. La derecha es fácil unirse a ellos porque ellos lo que hacen... lo que pasa es que ellos tienen intereses. Entonces es distinto de la idea... Pero si la izquierda también tiene intereses, pues, hijo. No, me refiero sí, pues, pero hay intereses económicos que cuando tú los proteges, la verdad es que o los protegen o no los protegen. No hay tanta es lo mismo que dije yo, como puede haber dentro de las ideas para poder conformar un poder. Es lo mismo que estoy diciendo yo. Es más fácil unirse para proteger algo que unirse para crear algo. Bueno, es posible. ¿no? Yo no estoy tan seguro, pero... Porque la izquierda lo que tiene que hacer es crear cosas nuevas, ¿me entendido, no? Porque tiene que romper el status quo, tiene que romper con... en ese sentido, claro. Las cosas que están... Claro, en ese sentido. ¿Me entendido? A esa creatividad me refiero, ¿no? No me refiero a otra cosa, me refiero a eso. Que por eso que la derecha es mucho más fácil de que se una y diga, oye, no, el país a mí me gusta como está, me conviene como está, y nos unimos para esto, para esa lucha en común. En cambio, la izquierda lo que tienen que hacer es tratar de cada idea de la izquierda, ¿cierto? Seguramente transformadora en su cabeza, lograr plasmarla. Entonces, esa transformación, ¿cierto?, que es distinta de cada grupo, ¿cierto?, o de cada partido político, grupo, asociación, lo que sea de izquierda, siempre hay matices. Entonces, y en ese matiz no se ha podido, ¿cierto?, lograr el acuerdo, ¿ya? Ahora, yo creo que yo no encuentro tan grave que se junten tantos nuevos candidatos, porque en realidad esto se define en segunda vuelta siempre, ¿ya? Siempre se define en segunda vuelta. Sí, y para terminar, yo, para no intervenir más, y ponerle un poco de salsa a la cuestión, yo me voy a mojar y yo creo que la candidatura de Parisi afecta a Sichel, pero sustancialmente. Sí, yo también dije que afecta a Sichel. Pero sustancialmente. O sea, perdón. No, perdón.
La de Parisi, sí, la de Parisi, sí. La de Parisi y la del otro chico también, del Lorenzini. Yo creo que también afecta porque los dos tienen una candidatura muy parecida en esta especie de personas, ¿cierto? De esfuerzo. Esta persona, ¿cierto? Que es un poco primera generación universitaria, ¿cierto? Que con esfuerzo ha logrado, ¿cierto? Salir adelante con sus propios méritos, el individualismo metodológico y siempre el yo, el yoíto y el yoíto. Es mucha gente que vota por Sichel, ¿ya? Que es la persona de centro, ¿cierto? Que siempre es ambigua, que a lo mejor votó por Piñera, votó por Bachelet también, ha votado incluso hasta por ahí, por Parisi también en la elección pasada. Entonces, esa persona que en realidad, como dice Francis, no está en el eje izquierda-derecha, ¿ya? Es una persona que no sabe, le convence la persona que le hace un discurso coherente en su cabeza, ¿ya? No digo que le envuelva la verdad, le hace un discurso coherente, con la coherencia de su propio sentido de vida, ¿ya? Y esa gran cantidad de personas yo creo que vota mucho por Sichel, iba a votar mucho por Sichel. Entonces Parisi y Lorenzini yo creo que le van a quitar muchos votos, ¿ya? Y es la misma persona, hablando del centro, que también vota mucho por Proboste también, ¿ya? Porque las personas de izquierda sabemos que van a votar por Proboste, si se cuestiona una... o sea, prefieren votar por Meo que por Proboste, de partida. O sea, no hay por dónde. Aunque el PS esté dentro del llamado, porque el PS puede llamar a su base, lo que sea, pero las bases no van a hacer caso. Las bases ya tienen un horizonte que es Boric, ¿ya? Que es una persona de izquierda. Las bases, a lo menos el PS, todos saben que son más a la izquierda que las propias dirigencias. Entonces, oye, pero ¿qué es la izquierda, bueno? Claro. Entonces, es distinto. Esas candidaturas yo creo que van a permear y, por supuesto, Kast, yo creo que va a sacar un porcentaje importante de votos ahora, porque la derecha entre económica y más dura, ¿cierto? Y también más pechoña, quedó un poco huérfana, ¿cierto? Donde Lavín no quedó. Y yo creo que Kast va a aumentar su votación, no significativamente para pasar a segunda vuelta, pero yo creo que va a estar cerca del 15%. Cerca del 15%, y eso le va a permear mucho a Sichel, y yo creo que Sichel, si es que pasa a segunda vuelta, va a ser, pero por un margen muy mínimo, si es que pasa. ¿Tú lo pones en duda? ¿Qué pasa, Sichel? Yo lo pongo en duda. Yo sigo sosteniendo, hemos conversado atrás, yo sigo sosteniendo, y ahora con el variopinto que veo, y veo que Meo, para que me rime, Meo no es el candidato fuerte que estaba antes, ya no convoca como antes. De hecho, ya Sebastián no lo convocó. Ya Sebastián ya no lo convocó. Va en picada y todo. Y yo creo que Boric, si se alinean los astros, podría ganar en primera vuelta. Eso es mi... Yo aquí me... ¿Tu predicción? Mi predicción. Oye, predicciones, ¿eh? ¿Ya? Pueden ir cambiando, como dije yo, mis predicciones, porque no siempre voy a estar de acuerdo con lo que pienso, como dijo el Murci Roja, pero eso va a ir tanteándose, ¿cierto? De aquí a las elecciones, porque pueden haber muerto, pueden haber resucitado. Así como tú me emplazaste a mí, me dijiste que yo había apoyado a Meo, también tengo que recordar que en una conversación de café tú dijiste que el próximo presidente de Chile iba a ser Lavín. Claro que eso fue antes del estallido social, si eso es verdad. Entonces, absolutamente. Bueno. Y no lo dije, y que quede claro que no lo dije porque a mí me gusta Lavín, sino que no. Cuando hicimos esa conversación, el único personaje político relevante en esa oportunidad era Lavín. Y yo, de hecho, Lavín recién había salido alcalde, me acuerdo. Intuía, ¿cierto? Lavín, por el tema por eso te corrijo. Oye, bueno, pero eso es parte del dinamismo de la política. Obvio. Mira, de la política como pudiera ser también un pololeo. Uno dice, estos derechos van a casarse, pero entre medio pueden pasar muchas.
No, No se lo digo como crítica. Todas las cosas son dinámicas, indudablemente. Yo recuerdo también que incluso la misma derecha, para decirlo derechamente, en la misma derecha, bueno, cuando dan por candidato a Goldberg, ¿verdad? Y Goldberg, la verdad es que yo no recuerdo que haya sido tan activo o tan determinante para salvar a los mineros, porque incluso los había desahuciado. Pero, yo tengo una opinión ahí. Es que el problema fue que Goldberg no salió por él, salió por la misma derecha que lo sacó. Eso. Pero sí, mira, eso lo sabemos, porque al final por ahí se filtraron algunos antecedentes que tenía plata en paraísos fiscales y cuestiones por el estilo. Claro, fue por eso, eso fue lo que lo y bueno, y después sí, pero acuérdate, Sebastián, que el que tiró el bombazo fue el Chile. Ese fue el que tiró el bombazo. Pues. Ese fue el que tiró el bombazo. Y después le tiraron el bombazo a él, porque de la noche a la mañana, un tipo que estaba acostumbrado a ir a votar a la Pintana, que todo el mundo lo escupía, le gritaba, lo insultaba y toda la cuestión, que tuvo como una situación, no sé, yo no me acuerdo cuál fue la excusa, para decirlo derechamente, lo que le ocurrió. Depresión. No, ese tipo no es depresible por ningún lado. No. Entonces, es un carerraja por donde se le mire, y un carerraja no sufre depresiones. Entonces, le tiraron otro bombazo, yo no sé, del lado de Jovino Novoa, que por ahí yo creo que andaba a la mano. Pero por eso digo, aquí la cuestión es dinámica, es decir, de aquí a lo que suceda en las elecciones de noviembre de este año, pueden pasar muchas cosas. Y yo lo que espero, y por eso lo decía, lo que espero es que el sector que despertó, o que hizo despertar, o que se siente bien habiendo despertado, o que había despertado y está contento que todo el mundo haya despertado, o la mayoría del país, presente un programa único. No un programa único, pero al menos una cuestión de podamos estar de acuerdo, porque eso va a impedir naturalmente muchas fricciones, y en estas fricciones siempre caen mosca al piso, pues eso siempre va a pasar. Entonces, y eso, bueno, finalmente a la gente le hace creer cada vez menos en política, cada vez menos, entendiendo que incluso, bueno, para progresar, para avanzar y para desarrollarnos, tenemos que estar llenos de contradicciones y tratando de resolver esas contradicciones, ¿no? Obvio que sí. Oye, estamos llevamos una hora de conversación, así que hemos desmenuzado algo. Yo creo que en el próximo capítulo vamos a hablar un poco más detallado de cada candidato, ¿cierto? Ver sus proyecciones reales, quizás. Tenemos que hablar de la Convención Constituyente, que está en pleno auge. Uh-huh. Es interesante. Bueno, hay un montón de temas que vamos a ir hablando en los programas futuros. Así que, nada, hay que seguir en la conversación, y nos vemos en un próximo capítulo, ¿cierto? De Cabeza de Pescado, junto aquí a mi amigo Francis, mi amigo Sebastián, ¿cierto? Que de repente podemos tener discrepancias o nos tiramos de repente pesadeces, pero no, siempre con cariño. Pero nada que no se merezca, weón, ¿verdad? No, nada que no se merezca. Sé que todos se merecen lo que hablan. Por la boca muere el pez, dicen. ¿Ah? Eso es. Por la boca muere el pez. Así que, muchachos, ya pues, chicos, un gusto de haber compartido estos minutos, ¿cierto? Y que la gente también se vaya enterando de este podcast. Y nada, la idea es hablar cosas con sentido, como dije, y hablar cosas también cabeza de pescado, que seguramente van a salir más que cosas con sentido. Así que, muchachos, un saludo. Eso es, desde el fondo del océano. Chao, Sebastián, chicos. Que estén muy bien. Así termina el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Las opiniones vertidas en este programa son puras cabezas de pescado. But now I've gone and thrown it all away.